la negra Julieta. Por Dios, mi color. Me acabé todo. El sol me lo comió solita. Oye, y eso que me pongo bloqueador. Solo uso bloqueador y gorra. Nunca en la vida me he sentido tan blanca como en este momento. Miren esto, Dios mío. Oh, por Dios. Mi trabajo hace esto. En Cancún. Qué locura. Bueno. Bueno, Envídenme. Ya. Todo bien, fantástico tu trabajo, mi semana. Oh, por Dios. ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Bien? Oh, por Dios. Terrible. Así es todo. Sí. Por el tema. Por el tema. Sí. Es que, a ver, la intro del tema. ¿Qué nos toca hoy día hablar? Yo lo tenía totalmente arreglado así. Ya el anterior que filmamos fue el abuso, los tipos de abuso y dividimos, ¿no? Sí. Aclaramos que abuso, cuando se habla de abuso no se refiere solo a la violación y que hay un montón más de tipos de abuso y esos fueron los que aclaramos en el episodio pasado. Y este se va a tratar solo y únicamente de la violación. De abuso sexual. Claro, abuso sexual. Y esta semana me ha tenido muy mal, porque sin querer queriendo, ¿no? Porque no estaba planificado ni nada, he tenido que dar mi testimonio, contar mi historia unas 4 veces más o menos. Y he revivido eso y nunca he tenido problema en eso, en compartir con otros mi historia, que Dios se puede ver reflejado detrás de cómo Él, la capacidad que Dios tiene de escribir una historia nueva, sin importar el contexto. Pero es la primera vez, como te contaba hoy día, es la primera vez que lo veo en tercera persona, unos episodios específicos. Sí. Es la primera vez que lo veo así, es como que esta adulta que ya vive una historia nueva ve esos episodios que pasó esa niña, esos niños, y me ha afectado mucho. Bueno, y tratando de buscar el por qué me ha afectado tanto, porque sé que no tiene que ver con el perdón, sé que no tiene que ver con que no esté saneado el tema, porque el Señor durante años me ha encaminado a esa sanidad, a esa restauración. He caminado con Él a propósito para sanar eso, intencionalmente para sanar eso. Y se ha logrado, si no, no tendría la libertad que tengo hoy de relacionarme y así. Pero hoy día veo la maldad detrás, eso me he dado cuenta. Que en estos casos específicos que me han afectado, me causa mucha rabia, mucha. Entiendo, ¿sabes qué? Creo que esas cosas, no creo, estoy segura que esas cosas hace el Señor y las mueve, y sobre todo cuando estás, estas cosas hace el CAFA, que es bueno, para los que no saben, el CAFA es el Centro de Atención Familiar Alfarero, es un ministerio en el que Andrea y yo somos voluntarias, donde trabajamos y caminamos con mujeres que están o han pasado por situación de abuso, de cualquier tipo de abuso. Entonces, cuando estás, y justo a Andrea le toca dar talleres, le está tocando dar talleres, y lo que pasan en estos talleres con estas mujeres es que el Señor te lleva a mover cosas que están dentro, que han echado raíces. Entonces, eso es lo que está pasando un poco, no un poco, bastante. Es lo que está pasando ahora. Y sé que es incómodo, sé que no... Sé que es incómodo porque la emoción que se siente, el sentimiento que se siente después de tristeza, de dolor, de rabia, que tú me decías, ¿no? Es una mezcla, y es incómodo. Pero es bueno que se haya movido, porque gracias a Dios lo podemos llevar a Él en libertad. Y sin filtro se puede llevar a Él. Pero podemos hablar sobre eso porque sé que hay muchas mujeres que están pasando y están teniendo sentimientos y emociones equivocadas. Muchas mujeres que no conocen a Cristo también, que pueden no entender qué es lo que les está pasando y qué estos sentimientos que tienen. Entonces retrocedamos un poco. Vamos a contar las dos nuestras historias. ¿Quieres empezar tú? Estoy bien.
primero quisiera, en mi búsqueda de ver de dónde vienen estas emociones que he tenido últimamente, ahora recién, es porque igual puedo glorificar a Dios detrás, porque es la primera vez que puedo ver esos episodios no desde la silla de la víctima. Claro. ¿Cachai, no? Sí. O sea, Dios literalmente ya me sacó de la silla de la víctima y ya no vivo en calidad de víctima. Sí. ¿Cachai, no? Sí, sí, sí. Entonces, cuando veo atrás, en realidad soy esta adulta restaurada, esta adulta que vive una historia nueva y que está viendo lo que le pasó a estos niños que fueron víctimas de la maldad de otras personas. De adultos conscientes. O sea, ¿por qué digo adultos conscientes? Porque puedo hablar de más de un episodio en mi vida con respecto a la violación, pero hay uno específico que me hace mal. En este momento recordar, pero es solo por eso, por ver maldad así premeditada, planificada, llevada a cabo con la inocencia y la vulnerabilidad de un niño que estaba indefenso, abandonado, claro, claro. Aprovechándose de la vulnerabilidad para satisfacer un deseo equivocado, Claro. errado, ¿no? Y que yo estoy segura que esa persona sabía que estaba mal. Y sabiendo que estaba mal, en vez de buscar solución para ese deseo, porque tener deseo sexual por alguien que es tu pareja, o sea, que es tu esposo o tu esposa, no está mal. Dios creó la sexualidad, Dios creó el sexo, o sea, es una creación de Dios. Pero al quebrarse por el pecado, hay una distorsión y hay hay pues algo que está quebrado, que está distorsionado, que está dislocado. Entonces está corrompido y degenerado. Entonces, cuando el deseo sexual tiene degeneración, está corrompido, suceden estas cosas. Entonces, este episodio en particular, cuando un adulto vulnera y corrompe la inocencia de un niño, cualquier tipo de violación es terrible. Y cuando se trata de un niño, sí, Pongo no, en es que no contexto quiero mejor la historia. Sí. Pasa que cuando éramos chiquitos, bueno, ya saben, hemos contado, yo no crecí con mi papá, yo lo conocí tarde, me relacioné con él como papá cuando cumplí 15 años. Y antes de eso, mi mamá fue mamá soltera, ¿no? Pero nunca independiente, siempre dependiente de su familia. Entonces nosotros estuvimos viviendo de allegados, pasamos de familiar en familiar, por la parte de la familia de mi mamá, porque mi mamá estaba alejada a propósito de la familia de mi papá, ¿no? Ella no quería relacionarse con ellos. Y en uno de estos, yo tenía unos 7 años, porque no me acuerdo si son 6 o 7 años, pero estaba en primero de básica, me quedaron así unos 6, 7 años. Estábamos en la casa de un familiar de mi mamá y vivíamos ahí y Dios no existía, partamos desde ahí, ¿no? Dios no existía en la familia de mi mamá. Lo único que se sabía de Dios, así voluntariamente, expresamente, era que todas las casas tenían la Biblia abierta en el Salmo 91, todas, y esas hojas negras de la Biblia que estaban así como en un atril, ¿no? En todas las casas, lo mismo.
pero sí se tenían otras creencias. Bueno, en este momento estoy acordándome que la ramita de trigo con la cinta roja atrás de la puerta, que el vaso de agua en la mesita de noche, cosas como En esa, las pero noches, Dios así como era más como principio amuletos, moral, digamos. claro, Ajá. Dios como principio moral y como esto es lo que Dios dice, esto vamos a hacer, o sea, pero ni siquiera orar por la comida, pues nada. Claro, nada. Nada, así a lo más persinarse en la puerta Ni antes ángel de mi salir. guarda, dulce compañía, Ajá, sin no, nada. nada. Entonces, así. Entonces no había nada de eso. Y la pasamos muy mal, no muy mal ahí, porque la dueña de esta casa era bien, bien estricta, bien dura, bien abusiva, ¿no? Esa es la palabra correcta, la voy a usar, abusiva en su forma de corregir, en su forma de tratar, en su forma de ser, desamorada. Se aprovechaba, o sea, bueno, en todo Sí, el abuso aprovechándose. una de las palizas más grandes que me dio fue porque yo no le supe pasar el cuchillo, por ejemplo. Pásame el cuchillo, yo le paso el cuchillo, no tengo algo para hacer. Así no se pasa, así no se pasa. Y me empezó, o sea, yo era niña, yo no podía entender, mi mente colapsó. Así yo no podía entender a qué se refería, cómo quiere que se lo pase, o sea, se lo pasé en miles de formas, así, como bandeja, así de, no tenía idea a qué se refería, de rodillas, no tenía idea a qué se refería. Y no supe, y me dio mi paliza. No, por no saber cómo darle el cuchillo, por ejemplo. Pero en su lógica me imagino que estaba corrigiéndome. Entonces, No, yo creo que estaba haciendo abuso de poder y se aprovechó. Bueno, pero para que se tenga una idea de este Es mi contexto. opinión, lo siento. Ay, Señor, me acordé de algo que hizo con sus hijos. No sé si es... ¿Va a No. ser prudente? No. Entonces, No, va a pasar. importa. Y la cosa es que teníamos restricciones con la comida, por ejemplo. Había una sopa que a mí no me gustaba, que era la de espárrago, y que era la que más nos daban porque era una de sobre. Y cuando nos daba arcada, voy a hablar de mí, me daba arcada y lo vomitaba o algo así, y el vómito caía en el plato, me hacía comer eso. ¿Cachai? O sea, ese era el nivel, ¿no? Entonces, en esta casa había un vecino, ¿no? Que era amigo de la familia. Todos los fines de semana habían fiestas, todos los fines de semana había policía, porque siempre la fiesta de ahí de la familia terminaban con policía, porque un tío se alocó y le pegó a otro y que no sé qué, siempre sangre. Tanto que antes de que empezaran la fiesta, mis primos y nosotros, o sea, todos los primos, los niños, que obviamente todos llegaban con sus primos, con sus hijos ahí, entonces todos éramos primos. Y antes, mientras estaba la fiesta en el momento calmo, nuestro juego era elegir el lugar previamente donde nos íbamos a esconder cuando empieza el quilombo. ¿Cachas, no? Así, no, yo bajo la vitrina, yo bajo la cama, ese mueble... No, Oye, era como el juego de La vida es bella, que ustedes trataban de hacer bonito. Creo que el papá para que no note su hijo que era la Segunda Guerra Mundial, le hace, no, hijo, esto es un juego, no sé qué. Ustedes, en su inocencia, trataban porque me imagino que eso les causaba angustia y estrés. ¿No la viste? Bueno, pero después vela, que me llamó la atención de que ustedes sacaran, o sea, cómo mejoramos esta situación, que me imagino que a ustedes les causaba estrés y miedo. Claro, y porque angustia. estábamos todos pendientes de cuándo empezaba para escondernos y para protegernos, porque siempre venía así uno de ellos como a buscarnos a propósito para, por ejemplo, nos metían en un dormitorio a dormir todos, y una vez entró borracho uno de los familiares y nos vio todos durmiendo y todos quedamos ahí paralizados ahí en la cama, o sea, habían dos camas y todos así durmiendo ahí, y nos tiró un andador, por ejemplo. Me muero. Ajá, Qué porque peligro. no nos dimos cuenta de que había empezado el quilombo, y en vez de escondernos estábamos ahí acostados.
Entonces nos vio ahí acostados y nos tiró un andador que encontró ahí en el pasillo, por ejemplo. Ya, bueno, sí. La cosa es que este vecino conocía toda esa situación. Conocía cómo vivíamos, conocía el cómo... a la realidad en la que estábamos sometidos, ¿no? Y en este caso mi hermano y yo éramos los allegados. Así que sí había, dentro de todo, había un trato diferenciado de los hijos de la dueña de casa. ¿No? Ya. Entonces había más severidad, restricciones con la comida. Este vecino era consciente del estado de vulnerabilidad en el que ustedes estaban, en el que vos y tu hermano estaban. Sí. Ok, ¿y qué hacía con esto él? Entonces cuando nos veía jugar afuera, salíamos los primos y él tenía 2 hijos y jugábamos con sus hijos y unos vecinos más y nos veía jugar afuera desde la puerta de su casa, me llamaba mostrándome bandejas con comida, frutas específicamente. ¿Quieres que paremos? Bueno, voy a aprovechar de aclarar que no es que no haya sanidad, porque cuando el Señor me enseñó lo del perdón y me llevó a perdonar, incluso a perdonar mis violadores, porque no es el único, con Él fue que el Señor me enseñó que el perdón depende solo de mí, que es una decisión, que no depende del otro, porque cuando tuve que perdonarlo, Él ya estaba muerto. Entonces, y lo he perdonado de verdad. No sé dónde estará ni nada, pero sí he logrado vestirme de misericordia y orar por él para que tenga una chance, ¿no? Y que ojalá, y de verdad que lo esperé en su momento y lo espero en este segundo que haya tenido la oportunidad de arrepentirse, de verdad, delante de Dios. Es solo que este episodio me afecta así y me ha afectado así toda esta semana por la maldad detrás. Me he dado cuenta recién que es por la maldad que he logrado ver, porque este vecino tenía todo para ayudarnos, conociendo el cómo vivíamos. Por ejemplo, él sabía que pasábamos hambre, que nos hacían pasar hambre, y él tenía todo como para ayudarnos con eso, ¿no? Pero lejos de eso, se aprovechó deliberadamente de eso, ¿no? En una de estas fiestas que hubo, estábamos en este dormitorio donde dormíamos todos juntos, y uno de los primos, uno de los mayores, me dijo, tengamos relaciones en la noche. Yo no sabía qué era, entonces yo le dije, no sé qué es eso, qué onda. Entonces me dijo, yo te muestro. Y él se bajó los pantalones y me bajó mis pantalones. Y, o sea, me sacó el pijama, se sacó lo de él. Y cuando me abrió las piernas, fue como que algo se me destapó. No sé cómo explicarlo, así es como que... Me imagino que fue como lo que sintió Adán y Eva cuando comieron del fruto y que los ojos fueron abiertos y se descubrieron desnudos. Sí. Así. Fue así tal cual. Y me di cuenta que el vecino llevaba 1 año violándome. Y yo logro calcular el tiempo de una Navidad a la otra Navidad. Capaz que fue más, pero calculo 1 año de una Navidad a otra. Y yo me puse a llorar inmediatamente cuando me doy cuenta de esto, porque fue ahí, en ese momento me di cuenta. Si me preguntáis, no recuerdo todos los días que pasó, no recuerdo los detalles diarios, que es un mecanismo de defensa misericordioso de parte de Dios que nos bloquea. Tengo, sí, flash y la certeza de lo que pasó. Y la cosa es que me puse a llorar y este primo decía, no pasa nada, tranquila, porque seguramente él pensó que yo estaba llorando por la situación. Pero él no sabía ni se imaginaba lo que ya estaba pasando. No, nada. No, pues nada. Si yo lo único que hacía fue llorar y llorar y llorar. Y él se vistió, me vestí yo y me di vuelta al otro lado y solo llorar y llorar y llorar de darme cuenta de lo que había pasado, por ejemplo. No, y después él siguió yendo, este vecino siguió yendo a la casa. Y ahí ya me di cuenta de cómo él me buscaba cuando iba a la casa.
me di cuenta de sus caricias malintencionadas. Pero ahí ya con conciencia ya podía huir de él. ¿Ah? Y cosas como esa. Entonces, este episodio en específico, últimamente, bueno, no últimamente, esta semana me ha hecho muy mal, pero por ver esta maldad detrás, la maldad así premeditada de un adulto que se aprovechó y abusó, no solo de una niña, sino de la situación de la niña, Sí. ¿cachai, no? Y porque hay otros episodios de los que puedo hablar y no me afecta tanto. Y no es que lo justifique, lo aliviane, Claro, o diga no. que es menos peor, digo, no. Pero me he dado cuenta que hoy en día puedo verlo no en calidad de víctima, ¿cachai, no? Sí. Y por eso me afecta ya en una nueva dimensión que antes no me afectaba. Ahora me afecta, pero verla desde afuera, en tercera persona. Sí, entiendo perfectamente lo que hablas, lo que dices, porque no solo fue una violación física, sino también fue una violación emocional, ¿no? El aprovechamiento, la premeditación, la alevosía. Entiendo qué diferencia estás marcando. Y esa situación que dices de descubrirte y de decir, esto es lo que están haciendo conmigo y esto es lo que, o sea, está mal, y descubrirte, o sea, como que alguien vino y pisó tu inocencia, ¿no? Ya no eras más esa niña. Claro, ahí perdí la inocencia. Ajá, ese sentimiento lo recuerdo perfectamente. Recuerdo que en una de las sesiones de CAFA en la que yo hacía la sesión, recuerdo que recordé el primer episodio tuve conciencia de que estaba mal, de que ese episodio, el primer episodio de abuso, porque fueron varios, tuve conciencia de que yo no tuve la culpa. Y de la desprotección, pude entender de dónde yo tenía ese sentido de desprotección, de abandono, de culpa, de tener algo malo. Fue en ese momento. Recuerdo que yo me había visto en el cuarto de ese edificio donde vivíamos, en Lima. Yo tenía 4 años. Y bueno, una persona cercana a mi familia se aprovechó que yo estaba haciendo siesta. Recuerdo perfectamente toda la situación. Y lo que me duele es porque en ese momento él tenía 16 años, era un muchacho que se estaba aprovechando de una niña de 4, ¿no? O sea, tengo este deseo, puedo hacer esto, satisfacerlo con esta niña que no va a hablar, digamos. Me imagino que ese era su pensamiento. Pero recuerdo el después, o sea, el después, esa sensación de suciedad, de culpa, de desprotección, de que yo estaba sola, de que no había nadie al lado. ¿A quién voy? ¿A quién le cuento? Es mi culpa. Y a partir de ahí fue donde yo crecí con ese pensamiento de que yo tenía algo malo, porque a partir de ahí vinieron muchos otros abusos durante toda mi vida, como hasta mis 12 años no pararon. Y a los 15 años me caso con un hombre, bueno, que abusaba de mí en todos los sentidos. En todos los demás sentidos. En todos los demás sentidos, digamos, ¿no? Y yo, o sea, y creer y sentir esa desprotección, o sea, la desprotección y el abandono es lo que más marcado todavía creo que me cuesta un poco. Sentirme protegida, de sentir que alguien puede cuidar de mí y que merezco que alguien me cuide. Creo que todavía lucho muchísimo con eso, porque me cuesta mucho sentir la protección de alguien
que realmente me está cuidando y no verlo como, o sea, no verlo como algo que puede, perdón, el presupuesto no dio para Kleenex, no verlo, no me cuesta sentirme protegida, no, me cuesta verlo, es por eso me cuesta tanto ver la protección del Señor, o sea, es así como que, ¿dónde está la protección del Señor? ¿Dónde? Sé que está, pero me es difícil verla. Pero bueno, ese sentimiento de culpa, de abandono, la culpa, el abandono y la desprotección fueron 3 sentimientos constantes en mi vida. Con los que... ¿Y eso lo sentiste inmediatamente? Sí, no me había dado cuenta. No me había dado cuenta hasta ese día que hicimos la imaginería, bueno, no quiero entrar en todo el contexto, pero que hicimos la imaginería de la niña. Que yo me vi ahí y fue para quien lo hizo para el rolo, fue súper difícil sacarme de ahí porque yo no podía volver. Yo no quería dejar a esa niña. Decía, si yo la dejo, se va a podrir todo. Esa era la sensación. Si yo la dejo, se va a podrir todo. Y fue con eso con lo que crecí. Incluso recuerdo que leía libros de posesión porque decía yo debo estar poseída por algún demonio. Por ahí recuerdo que había visto, ahora ya lo puedo de decir. seducción, como me dijeron a mí. Sí, con un espíritu. Yo todavía no era muy consciente, pero me acuerdo que yo tendría pues 8 o 9 años cuando vi el ¿cómo se llama? Esa que gira la cabeza, el exorcista. Entonces yo dije, yo debo tener algo así. Porque todos los amigos que se me acercan, todos desde mis 4 años, siempre es con esta intención, o sea, siempre te llevo al oculto, te llevo al cuartito, el manoseo, el abuso, y yo siempre y mi necesidad de ser aceptada, todo el tiempo, ¿no? Y eso fue creciendo. Y he hecho raíces en mi vida, y bueno, hoy que tengo la edad que tengo todavía... ya conociendo al Señor, todavía cuesta mucho algunos sentimientos, ¿no? De sacar, era lo que yo decía el otro día, crecí con banderas en un territorio árido, con banderas de mentiras que habían plantado, ¿no? Y hoy por hoy siento que una sola persona me dice, no, pero tú eres única, tú eres mía, y tú me perteneces, que me dice estas verdades que tengo que creer cuando el mundo entero a mi alrededor me ha dicho todo lo contrario. Pero bueno, gracias a Dios que tengo la libertad de decidir y puedo decidir por las verdades de Dios, aunque me cueste confiar y creer. Me ha ido mejor ahí, en ese... A mí no me... Te cuenta que yo no fui inmediato. A mí me pasó este episodio del vecino, después me pasó el episodio con un tío, igual con pareja de familiares, así. El abuelo, primo, y uno de los últimos, ya estábamos viviendo en la última casa que nos quedaba de familiares de mi mamá. Estábamos en la última casa y, bueno, lo mío fue progresivo y yo llegué a preguntarme así de, ¿qué onda? A eso mismo que decís tú, de todo el mundo con la misma onda, con la misma intención, siempre buscando así el manoseo, el abuso, el aprovecharse y todo. Y yo decía, ¿qué onda? O sea, sin importar dónde vaya, pasa lo mismo. ¿Qué onda? Exactamente. Entonces, claro, si ya no vivía en la casa de este tío, vivía en la casa de esta tía y después la otra tía y después la otra y la otra y la otra y en todo es lo mismo, entonces... No se trata del lugar o de las personas, soy yo. Claro. Soy yo, porque esto me persigue y donde sea que vaya y con quien sea que esté, pasa lo mismo. Hay uno que se quiere pasar de listo. Entonces, definitivamente esa es la mentira que el diablo nos mete. Definitivamente el problema lo tienes tú. ¿No? Y la última vez que me pasa, estoy durmiendo en un sillón, en una de las casas me hacían dormir en un sillón, no había espacio. Y había un primo que tenía su cama ahí cerquita del sillón.
Y yo ya estaba durmiendo y de madrugada se levanta a sacarme del sillón y me dice, ven, y quiere que me vaya a acostar con él. Pero viste, cuando te ha pasado, hay una alerta, hay una alarma, un detector dentro que se queda activado y que uno así, pero huele, se prenden todas las alertas dentro así de las intenciones, de la depravación, de la asquerosidad, te queda como un chip activado cuando te pasó. Entonces él viene y quería que me vaya a acostar a su cama. Entonces yo, no, gracias, aquí estoy bien, aquí estoy bien. Y de a poco empezó así, increciendo la situación, y hasta que me empieza a jalonar para sacarme del sillón y llevarme a su cama. Entonces ahí yo empecé como a gritar, así, no, aquí estoy bien, déjame. Pero un grito medio contenido porque no quería despertar a nadie. Era la última casa que nos quedaba. Si ellos nos botaban no teníamos dónde ir. Y encima con esa culpa. Claro, entonces pero aún así fue un grito de estoy dispuesta a no permitirlo, ¿cachai, no? Entonces él cuando ya cachó que yo luché y que yo le dije que no y así, ya, me dijo, ya, no pasa nada, cuando yo empecé a medio que a gritar. Entonces yo me quedé ahí en el sillón así pensando así, ¿él hasta cuándo? ¿Él hasta cuándo? Y él así se fue de ahí para no quedarse ahí, me imagino que a cerciorarse de que todos estén durmiendo, no sé. Entonces yo me quedé con él, ¿hasta cuándo me va a pasar esto? ¿Hasta cuándo voy a tener que vivir esto? Y yo, justamente con este sentimiento y esta emoción de vulnerabilidad y de desprotección que decís tú, yo siempre decía, si mi papá estuviera conmigo, si yo tuviera papá, no me pasaría esto. Porque la gente no me vería como una desprotegida, no me vería como alguien que no tiene quien la cuide. Entonces, como mi papá no estaba, yo, por eso mi odio creció y creció contra él, porque a él yo lo responsabilizaba de todo lo que nos pasaba. Y ese día yo estaba empezando a planificar cómo me mató, porque ella no quería más. Pero dije, no voy a hacer eso. No voy a hacer eso, no voy a pensar en matarme ni nada, más bien voy a vivir de aquí en adelante para destruir al único responsable de todo esto, mi papá. Y yo sabía que él estaba casado, que tenía hijos, entonces lo voy a buscar, lo voy a perseguir, lo voy a destruir. Y ahí fue que yo hago este pacto satánico, te conté, ¿no? Literal le ofrecí mi alma al diablo a cambio de destruirlo, bla, bla, bla. Pero dije, si hay un Dios, ¿no? Y es real y está vivo, porque yo era atea hasta esa, ¿no? Y si es que yo le importo en algo, que este pacto quede disuelto, si es que mi papá llega a buscarnos antes de que yo cumpla 15 años. Y mi papá llegó un día antes de que yo cumpla 15 años. ¿Sabes qué? Es increíble cómo cuando el Señor tiene planes con vos, no deja de buscarte. Yo, ahorita que estás hablando, recordé un episodio que había recordado hace poco, que me acuerdo que en un viaje que estábamos haciendo mi hermano y yo con mis papás, estábamos en el aeropuerto y, ¿cómo se llama? Y un señor se nos acercó con un libro rojo chiquitito. Y agarró y dijo, estaba con su hijo. Me acuerdo que era un señor de barba blanca y tenía una chaqueta de blue jean, y lentes, es todo lo que recuerdo del canoso. Y me dijo, yo tengo algo para ustedes. Y, o sea, ese miedo, ¿no? Yo lo primero que hice fue agarrar a mi hermano. Yo tendría pues 8 años, mi hermano un poco menos. Y lo agarro a mi hermano y nos dice, ¿les puedo hablar del Rey de Reyes? Así me acuerdo. Y yo, no, gracias. Es que tengo este librito para ustedes. Y yo no le quise recibir el libro. Bueno, no importa, él tiene un plan con ustedes. Fue todo lo que me dijo el Señor. Y de ahí yo lo agarré a mi hermano y nos fuimos al lado de mis papás, que estaban con otros amigos charlando ahí en la sala de espera del aeropuerto antes de subir al avión. Y me acuerdo de ese episodio. Y después, bueno, sueños que tuve, que el diablo me perseguía, que me decía que yo le pertenecía. Después cuando me marcó la pierna. En el sueño. En el sueño. No tengo ninguna pierna marcada, pero en el sueño, que me marcaba con un estilete, tú me perteneces. Fueron así como varios episodios, ¿no? Bueno, mi hermano que conoce al Señor primero y no sé qué. Entonces, es increíble cómo el Señor ha ido sanando todos estos dolores que tenía. Él ya tenía un plan con nosotras.
Y es increíble todo lo que él ha hecho, todo lo que él ha hecho. Esa debe ser la mamá que está allá, me llama. O sea, viéndolo ahora en retrospectiva, ¿no? Viéndolo para atrás. Es el mío. ¿Ves, mamá? Entonces, ¿cómo el Señor empezó a caminar? O sea, ¿cómo el Señor empezó a tomar todo este dolor, este sentido de abandono, de desprotección? Porque ahorita que tú decías que hacías culpable a tu papá, yo no hacía culpable a nadie, yo me hacía culpable a mí. O sea, yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa. Aunque yo cambié. Y yo lo busco. Porque yo sí, yo estaba segura, yo estaba segura de que yo tenía algo. Y de que yo llamaba a que estas cosas me pasen, porque sin importar dónde fuera y sin importar con quién estuviera, me pasaba. Entonces, definitivamente hay algo en mí que provoca estas cosas. Y ahí es que descubro hace poco el por qué odiaba mi cara y mi cuerpo. Porque claro. Responsabilicé a cómo me veía, a que provocaba eso en la gente, o sea, en los hombres, claro. y que me buscaban con esa intención. Y... pero después fue en ese episodio, en el último, cuando yo dije, este desgraciado se cree con el derecho de hacerme esto porque no tengo papá. ¿Cachas, no? Sí. Y ahí fue que dije, así, no, aquí si voy a buscar un responsable o tengo que hacer pagar a alguien, porque yo me estaba pensando en matarme, en acabar con el problema que era yo. Claro. Pero ahí decido, no, si voy a hacer que alguien pague, no voy a pagarlo yo. Aunque puede que yo tenga todo mal, no voy a pagarlo yo, voy a hacer que pague mi papá. Porque por habernos dejado. Así, porque todos nos ven sin papá. Entonces, si alguien tiene que pagar, es él. Así. Pero de ahí ya cuando pasa el tiempo, creo que todos cuando nos encontramos con esto, con que nosotros nos percibimos a nosotras mismas como un problema, ya sea que porque si yo no hubiese nacido, mi mamá no habría tenido que pasar lo que pasó, no habría sido mamá soltera, mi papá no lo habría abandonado, no habría tenido que pasar las cosas que mi mamá también pasó en esta realidad de la que vivimos mientras crecimos, con ella sin estudios, con ella siendo la menor de todos sus hermanos, sin papá, huérfana a los 12, entonces sin papá, sin mamá. Si yo no hubiese nacido, capaz yo hubiese sido su historia distinta, ¿no? Y no habría sido necesario que yo pase todo lo que pasé. No podríamos haber evitado todo eso. Cuando tengo esta conversación con el Señor, porque yo sentí un poco carga de existir. Sí. ¿No? De haber llegado a nacer. Sí, sí, sí. No solo por mi mamá, hasta por mi papá, ¿no? Porque ahora yo tengo una buena relación con él, hay perdón, el Señor ha restaurado nuestra relación, conozco al Señor porque Él se convierte, entonces hasta por Él. O sea, ahora está casado dentro del Señor, o sea, ya hizo bien las cosas con Dios, tiene 4 hijos, del matrimonio, entonces hasta por Él. Sería mucho más perfecta su vida si no hubiese nacido fuera del cristianismo y así, ¿cachai? Fuera de su matrimonio y así. Cuando tengo esta conversación con Dios... No, pero espera, aclaremos, o sea, fuera de su matrimonio no, porque él primero estuvo con tu mamá, los tuvo ustedes, después conoció a su esposa, claro. O sea, nada que ver allá. Claro. Sí. Ajá. Claro, pues no, sí, por ahí no era cristiano ni nada, pues lo conoció... Mucho después. Claro. Más bien cuando se convierte y empieza a orar por nosotros es que dejaron de pasarme cosas. ¿Cachai, no? Cuando el Señor empieza a... Cuando alguien le otorga el derecho legal de intervenir, que fue mi papá cuando empezó a orar por nosotros, es que dejaron de pasarme ese tipo de cosas. Y nuestra vida empezó así como a presentar cambios. Cuando tengo esta conversación con Dios y le digo eso, así, yo siento carga y creo que también me han puesto un poco de carga. Solo por existir, tanto quilombo causo, tanto malestar. Por ser, por existir, por respirar, por estar en este planeta. Pero me quieren hacer responsable a mí, incluso yo me quiero hacer responsable a mí misma, como si yo hubiese decidido nacer. Entonces, creo que no está bien que me quieran hacer cargo a mí, teniendo esta conversación con Dios, ¿no? Porque en todo caso, si hay que hacer responsable a alguien, es a ti. Mi mamá me quería abortar.
Por ejemplo, y tenía que ponerse 3 inyecciones, se puso la primera y en la segunda se le cayó la ampolla, lo tomó como una señal y dijo, no, no la voy a abortar. Pero quería abortarme, digo. Entonces, podría no haberse caído esa ampolla y me habría abortado. ¿Cachai? O podría no haberme concebido, simplemente. Entonces, o haber nacido muerta, no sé. Pero entonces, si hay alguien al que hay que responsabilizar de que yo exista, al final es a ti. Porque a Dios, ¿no? Diciéndole a Dios. Porque el que al final lo determinó y el que tenía el poder para determinar si era o no era, eras tú. Y si fue, porque tú lo decidiste así. Y Dios me reafirmó diciéndome que sí. Que si alguien quería contender conmigo, si alguien contiende contra tu nacimiento, contra mí contiende. ¿Eh? Y claro, es verdad. Es verdad. Y Él fue soberano en permitirlo. Y me pasaron todas estas cosas. Pero como decías tú, cuando Dios soberanamente permitió mi nacimiento, junto con eso tenía un plan. Y que todas estas cosas que pasaron jamás hicieron que ese plan cambie. Se perdiera. Mi contexto no me define. Mi contexto no cambia la percepción que Dios siempre tuvo de mí. Por más que yo me haya visto como un problema, por más que yo me hubiese visto como una falta, no sé, la percepción que tiene de mí, Dios no cambia. Más bien, el que me hayan pasado todas esas cosas, yo siento que hasta me califica para la bienaventuranza, ¿no? Para que Dios pueda retribuirme aún más todo, ¿cachas, no? Mucho más, en mi percepción, puedo estar re equivocada, que me brinquen todos si quieren, pero pongámosles que a alguien no le pasó nada, va a tener la bendición de Dios, por supuesto, va a ser tierra fértil, va a tener los propósitos, va a vivir y experimentar los propósitos y planes de Dios y va a alcanzar las promesas porque Dios es así. Pero creo que con esto, con lo vil y menospreciado, Dios puede ensañarse en bendecir, en retribuir, en restaurar, en sanar. Por ejemplo, cuando yo ahora de mayor tuve que reconocer, confesar y asumir que tenía necesidad de papá, aún ahora de vieja casada, que tenía necesidad de papá, cuando llegué a ese punto de quebrantamiento y de aceptación y lo llevé delante de Dios y le dije, tengo necesidad de papá. Y Dios me validó, me dijo que sí. Y qué bien que lo estaba reconociendo y que lo estaba asumiendo y aceptando. Creo que a eso se refiere el Señor cuando habla de humillarse delante de Él. Claro. ¿No? El reconocer tus necesidades. Entonces, tú reconociste que tenías necesidad de papá y lo aceptaste y lo perdonaste y te fuiste delante del Señor. Yo acepté que tenía necesidad de sentirme protegida, de sentirme aprobada, de sentirme, o sea, no solamente era el saberlo, que en su palabra está, sino que además, gracias, sino que además, el micrófono, se tapa, ay, no se escuchó nada de lo que hablamos durante 63 minutos. Debe de estar la Angélica respirando. Pero el micrófono, no. Bueno, pero eso que reconocer, ¿no? Por eso es que en la palabra del Señor dice humíllense y se refiere a reconozcan delante mío la necesidad que tienen. Entonces yo tengo la necesidad de ser perdonada, tengo la necesidad de ser cuidada, tengo la necesidad de descargar esta culpa que siento. Tengo la necesidad de no sentirme que soy un bicho raro, que solamente atraigo a personas desde que era una niña para que hagan de mi cuerpo lo que se les dé la gana. Señor, reconozco esto delante tuyo. Y es lo mismo que cuando tú hablaste con el Señor y hablaste de manera honesta, ¿no? Esto es lo que siento. Yo tengo enojo, quiero hacer pagar a esta persona. Eres tú el culpable de que haya sucedido, porque hay muchas cosas que no entiendes, que tú dices, ¿por qué a mí sí y al otro no? ¿Por qué aquí sí pasa? No es plan del Señor que nos pase todo esto, no está dentro del plan del Señor.
Yo lo entendí en la película La cabaña, porque a mí me costaba mucho entender por qué puedes amar a alguien que hace daño a un hijo tuyo. O sea, ¿cómo lo puedes amar? ¿Cómo puedes esperar un cambio de él? ¿Cómo puedes no agarrar un rayo y partirlo en 18, digamos, ¿no? ¿Cómo puedes anhelar el cambio del corazón de esa persona con las atrocidades y las cochinadas que hace? Y hablo de violar niños, hablo o sea, no estoy hablando de drogadicción, de fornicación o de infidelidad, no estoy hablando de cosas que son más depravadas, ¿no? No quiere decir que el otro esté bien, sino que es como que tienen un... ¿Estás hablando de un extremo? Estoy hablando de un extremo. Estoy hablando de cosas asquerosas, ¿no? De la pornografía infantil, ya hacerlo con un adulto es horrible, con un niño es mucho peor todavía. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Y con la película La cabaña y el libro La cabaña, si pueden verlo, pueden leer el libro, puedes entender el amor inmensurable del Señor. Y sabes que hace unos poquitos días yo estaba hablando con el Señor y decía por qué estaba hablando con Él sobre el perdón, sobre cómo mirar, cómo se puede ver, o sea, cómo puedes perdonar, cómo puedes ver. Y estaba hablando con Él y me mostró a alguien que me había lastimado mucho. Y me dice, yo te pedí que perdonaras a esta persona. ¿Cómo ves a esta persona? Aún todo este daño que te ha hecho, ¿cómo lo ves? Entonces fui honesta y le dije, no puedo verlo con ojos de enojo, de rabia, lo veo con esperanza. O sea, veo a esta persona con esperanza de que su corazón y con un anhelo profundo de que su corazón sea tocado. Es lo mismo que yo he sentido por Israel, que he sentido por ti y que siento por aquellos que me siguen lastimando. Esta situación que te pasó a ti es lo que me hacen a mí todos los días, lo que has hecho tú. Y aún así no puedo ver, así como tú no ves, por el amor, lo mismo me pasa a mí. Yo sé que es difícil de entender, pero es que es difícil de entender el amor del Señor, porque como decías tú el otro día, Él es amor, no es que siente amor, Él es. Él es verdad, Él es luz. Entonces, Él es la fuente de todo, y como es y es soberano, puede cambiar las cosas. Hay una parte en su palabra que dice, ¿no?, que Él vuelve lo carmesí, dice, en blanco, como la blancura del algodón o algo así. Sí, o sea, que dice que Él vuelve lo oscuro en blanco. Entonces... es que hay personas que justamente que no entienden esto de parte de Dios, que Él es amor y que ama indiscriminadamente, incondicionalmente y de una forma igual que es difícil entenderlo. Jamás vamos a poder dimensionar en nuestra mente finita y humana lo infinito e inagotable de Dios. ¿Cachai? Y el amor es una de esas, una fuente inagotable. ¿Verdad? Nosotros nos hacen algo y listo. Una cruz, se acabó. Sí, el amor se acabó. Sí, sí, pero sirve, Dios es una fuente inagotable y nosotros mismos somos el ejemplo que como una y otra vez fallamos, una y otra vez le somos infiel, una y otra vez le damos la espalda, lo rechazamos abiertamente y Él sigue fiel, ¿no? En su amor y en su justicia nos regaló la libertad de elegir en todo. En todo, siempre tiene que ser opcional. Él tiene que ser nuestra opción, no nuestra obligación. Desde el principio ha sido tal cual, desde Génesis, desde el Edén, tal cual. El árbol ahí porque tenía que ser una opción. Aquí está el árbol, porque si no quería que Adán eligiera, podría haber ocultado el árbol. ¿Para qué lo va a poner en el centro y ponerle flechitas de aquí está el árbol del bien y del mal? Claro. No, un querubín y Adán no entra, se acabó. Listo. Pero ahí habría sido dictadura, no habría sido una elección. Claro, ¿no? sí. Y así para todo en la vida. Entonces, en esta misma capacidad que nos dio de elegir, que es su justicia
y parte de su amor incondicional, realmente. Realmente desprendido e incondicional. Nos dio la libertad desde el principio, nos soltó la libertad de elegir y va a ser así hasta el final, hasta el fin de los tiempos. Cuando yo le pregunto, ya de vieja, porque esto de que yo quería destruir a mi papá fue cuando tenía 12 años, 13 años. Después él aparece un día antes de que yo cumpla 15 y de ahí yo salgo de mi ateísmo, hasta como mis 16, hasta como los 16 años todavía pensaba en destruirlo. Pero de ahí me convierto y ya no, pues de ahí ya empieza mi proceso con el Señor, ya no lo veía igual. Pero ahora de vieja, ya de casada, con 2 hijos y todo eso, fue que llego a este punto en el que me descubro teniendo necesidad de papá, ¿no? Y Dios, que quería llegar a ese punto, eso me calificó. El no tener un papá presente todavía me calificó para que Dios supla mi necesidad de papá. Y ahora Él suple esa necesidad. Me dijo, yo suplo tu necesidad de papá, tu necesidad de mamá. Mi necesidad de mamá a través de la camincha. Porque mi mamá está en otro país. O sea, no es que no quiere estar, está en otro país. Y mi necesidad de padre, yo mismo. Entonces, Él suple esa necesidad hasta ahora. Entonces, ese tipo de cosas no nos descalifican. Todo el poderío de Dios está y sus recursos los pone a disposición de favorecernos y de hacernos bien, sin importar el contexto. No, más bien que nos hagan mal, es como que Él se ensañara en retribuirnos a 100 por 1 el mal que nos hicieron. En esta libertad yo le pregunto al Señor, yo llego al punto en el que le digo, ya de vieja, ¿no? Ya de mayor. Yo siempre decía, gracias a todo lo que me pasó, soy lo que soy, cuando compartía mi historia. Sí. Pero llegó un punto en el que no me cuadró, cuando lo comparé con la naturaleza de Dios, cuando empecé a verlo como papá, porque me costó, el no tener papá me dificultó mucho el verlo a él como papá. Entonces cuando lo logro, ya no me cuadró. Entonces le dije, yo me siento mentirosa cuando digo eso y quiero tener la respuesta real, la tuya. Y entonces le pregunté, no como reclamo, sino que le pregunté, quería información, de la verdad. ¿Por qué no interveniste? ¿Por qué no hiciste algo? Cuando me estaban pasando estas cosas, a mí y a mi hermano. Y Dios me dijo, literal, si hubiese habido una sola persona orando por ti, yo habría intervenido. Y claro, como conté, ni por el lado de papá ni por el lado de mamá Dios existía. Entonces los derechos legales de intervenir como papá, Él no los tenía. Los tutores legales, hablando del ámbito espiritual y el natural también, los tenían mis papás. Y mi papá había decidido no hacerse cargo y mi mamá, por la realidad, las circunstancias en las que vivía, se volvió permisiva. No podía, no tenía la capacidad ni física ni económica de defendernos, ¿cachai? ¿No? Ni siquiera de intelectual para defendernos. Ella misma era una víctima más junto con nosotros de muchas cosas. Entonces él no tenía el derecho legal y me hizo ver la lucha libre. Me dio como una visión de la lucha libre, ¿viste? Cuando pelean en pareja. Sí. Y al de adentro lo están masacrando mal, así mal, y el de afuera está así que le tienen que tocar la mano para poder entrar y está desesperado. No es que está afuera indiferente, no es que está disfrutando de la paliza del otro. O sea, yo podía sentir y ver la desesperación del de afuera, el realmente así anhelando poder entrar y que le toquen la mano. Y Dios me dijo, ese de afuera soy yo. Lo único que necesita es que le toquen la mano y le den la chance y le otorguen un poder legal de intervenir, de hacerse cargo. Y justamente cuando mi papá se convierte, es que dejaron de pasarme cosas. Porque ahí mi papá, espiritualmente hablando, le otorgó a Dios un derecho legal de intervenir. Y Dios intervino. Y inmediatamente fue radical el cambio en cuanto a este tipo de abuso y este tipo de cosas. Porque seguimos pasando necesidad y todo eso, pero fue súper notorio el cambio que hubo. Es importantísimo por eso el orar por los demás. Es indispensable, es imprescindible, los padres por los hijos, hermano, no importa. O sea, oremos por los demás y dejemos que el Señor actúe de la manera que tenga que actuar. Algo con lo que quiero ir cerrando, que recordé ahora algo que el Señor me dijo en una de mis primeras charlas con Él, que fue una promesa que me dio, está en Isaías 60, y solo así lo quiero leer. Está en Isaías 60, 15, es muy cortito, dice, a causa de que estabas abandonada y aborrecida, sin que nadie pasara por ti, te convertiré en gloria eterna
y regocijo de generación en generación. Esto es una partecita muy chiquitita de la promesa que el Señor nos ha dado, y esta es una promesa que tiene para todos. Me gustaría que las personas que escuchen este podcast y que hayan pasado por abuso puedan leer Isaías 60. Conozcas o no conozcas al Señor, hayas hablado con Él o no, le creas o no, solamente permítete leer Isaías 60. Y esa es una promesa que el Señor tiene para ti, de Él para ti. Él ha restaurado mi vida y ha restaurado la vida de Andrea. Caminar, todavía tenemos muchísimas luchas y hay muchas cosas seguramente que solucionar en nuestras vidas. No somos perfectas para nada. Pero caminar con el Señor, escuchar su voz, el poder sentarte, derramarte con dolor, con angustia, con necesidad de perdón, a esa humillación se refiere el Señor. Tú y Él a solas. Deja que Él pueda guiar tu vida y sanar las heridas que otros causaron. Yo tuve, cuando mi hija empezó a ir al colegio, y la primera vez que se tuvo que subir a un bus y se retrasó 10 minutos, tuve una crisis de pánico en la calle, hacia el borde del desmayo. Y en mi mente, que me fui al extremo, fue tanto el escenario que fue creyendo mi mente, creando y creyendo mi mente en que no me contestaba el chofer y todo eso, que llegué a visualizar a mi hija violada, descuartizada, tirada en un río. Porque, y yo le empecé a decir a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así, pero en mi crisis, ¿no? En mi crisis, en la calle. Y Dios fue tan amoroso, misericordioso, paciente, que en ese momento me dijo que el principio de mi historia no la escribió Él, pero la de mis hijos la está escribiendo Él mismo, ¿no? Y que mi historia era una historia nueva que estaba escribiendo con Él ahora. Mis hijos son producto de esa historia nueva. Y todo lo está haciendo nuevo, como dice su palabra, y todo lo ha hecho nuevo. Y mis hijos no han pasado ni pasarán nada de lo que yo pasé. Hasta ahora mi hija tiene 12 años y no tiene idea de ningún tipo de necesidad, de ningún tipo de abuso. Se mira al espejo y dice, qué hermosa soy, qué bien me veo, por ejemplo. Entonces, para terminar Dios es experto en reescribir historias, en empezar historias nuevas. No le importa el contexto literal, no le importa ni lo que nos hicieron, ni lo que hicimos, porque en nuestros haberes todo lo que tenemos de nuestras propias malas decisiones, y a Él no le importa ni lo que nos hicieron, ni lo que hicimos. No está pensando en eso. El interés que tiene desde Génesis hasta Apocalipsis es que no podamos cohabitar con Él en una eternidad libre de esta naturaleza caída, libre del pecado, y todos sus recursos y todo lo que Él es y lo que tiene lo puesto a disposición para lograr eso, el poder vivir con nosotros, el poder tener una eternidad juntos. Entonces no anda pensando en contexto, no anda pensando en eso, más bien el que nos hayan llamado vil y menospreciado, para Él le saca provecho, porque lo vil y menospreciado, si te llegan a menospreciar esto que leíste de Isaías y todo, más bien a eso voy a elegir. Si algo determiné yo, es que a eso y su palabra lo dice, que Él vino a sanar enfermos, no vino por los sanos. No nos descalifica, más bien nos califica para que Él intervenga intencionalmente y no quiero aclarar que no solamente vino por nosotros que fuimos víctimas. No, por todas. Por los victimarios también. Obvio, obvio. Aunque nos cueste. Obvio. No, porque lo leímos cuando hablamos del suicidio y todos los pecados que son perdonables. Ahí Dios los puso a todos. La lista está ahí. Lo único que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los violadores tienen perdón. Sí. Los asesinos tienen perdón. Todos tienen perdón. No hay nadie que no tenga todos, perdón. sin excepción, porque hasta ahí alcanza el amor de Dios. Entonces,
Lo que hayamos pasado no nos define para nada. Y no es relevante para Dios ni para el propósito eterno que tiene con cada uno de nosotros. Entonces, ¿podemos ser sanados? Por supuesto que sí. ¿Podemos ser restaurados? Por supuesto que sí. ¿Dios puede hacer un plan con alguien que ha pasado, que le han hecho todo lo que...? Por supuesto que sí. Y jamás va a ser un limitante en ningún sentido. Jamás. Jamás. Dios es bueno, Dios restaura, Dios sana, Dios perdona y para Él no hay nada imposible. Y con esto cerramos. Este episodio ha sido largo, pero justo y necesario. Gracias por escucharnos. Gracias. Adiós.